26 de enero, coincidiendo con la vaga que el Sindicato de Médicos también convoca, única y exclusivamente para médicos. Nosotros convocábamos a todo el personal, incluido médicos, durante los días 25 y 26 o sea, hoy y mañana. Hoy teníamos convocada, aparte de la mani que ha habido a las 11, bueno, que está habiendo a las 11 de Sant Jaume al Parlament, hemos convocado concentración en todos los centros todos los hospitales del ICS para explicar un poco cuál era la situación. La sorpresa nuestra fue que cuando han salido los mínimos, hemos visto que el ICS obviaba que había una convocatoria de huelga para hoy y para mañana que estaba convocada por nosotros. De hecho, fijaros dónde llega el tema, que ellos dicen que no desconocen la convocatoria que tenemos presentada en el Departamento de Trabajo, y ayer salió publicada en el DOC. O sea, la convocatoria de vaga del 25 y del 26 presentada por nosotros, ayer salió publicada en el DOC. Por tanto, eso que mantienen de que desconocen que hay una convocatoria y tal, que sepáis que, no sé, en 30 años no habíamos visto una cosa igual. Han hecho valer de que la convocatoria está presentada en el departamento y que el departamento a su vez no se la ha hecho llegar a ellos. Bueno, han buscado la mil y una patraña para intentar boicotear la huelga. Que sepáis que nosotros entraremos el viernes una demanda tanto en el juzgado penal como en el juzgado de lo social por vulneración de derechos fundamentales y vulneración del derecho a la vaga. O sea, no es una cosa que lo dejaremos estar, y será en los juzgados donde al final se defina si teníamos derecho a hacer huelga o no. Nosotros, ¿por qué el tema del boicot a la vaga y por qué el tema del boicot a la vaga ahora en este momento? Tenemos que tener claro una cosa: están en pleno proceso de negociación de los presupuestos del 2023. Si no conseguimos que pongan dinero para la sanidad, estaremos exactamente igual que estamos ahora. Ya sabéis que tenemos el segundo acuerdo, se denunció y llevamos durante un año negociando. Han ido mareando la perdiz para hacer una propuesta de tipo PowerPoint, que por eso no la hemos pasado, que ni siquiera es por escrito, ni pone sus signos, sus sellos, sino que simplemente es por una presentación en la cual hablan de personal médico y personal enfermeras, que ellos pretenden aumentar el salario vinculándolo única y exclusivamente al aumento de las jornadas. O sea, pretenden pagar atenciones continuadas, eso no tiene ningún problema, y lo dice y lo asumen que tendrán que pagar atenciones continuadas, pero bueno, quieren hacer turnos rotatorios de fines de semana de 12 horas y con eso, en base a eso, pagar un plus. Y todo lo que es fuera del personal médico y personal de enfermería, la única propuesta que han hecho es aumentar las DPO a 1.300 euros, vinculando 700 a que la gente no haga ni un solo día de baja. O sea, está claro que han hecho sus números y han dicho, claro, aumentamos la DPO 200, 300 euros y se lo van a pagar ellos mismos, porque el que no venga le pagará al que venga. O sea, no han puesto ni un euro. Y en el tema de personal médico y personal de enfermería, la propuesta que hacen es vincularla a que la gente haga atenciones continuadas y se comprometa a que trabaje más, siempre y cuando ellos dicen que el hecho de trabajar más horas será voluntario, si con la voluntariedad cubren. Finalment, l'ICS ha retirat la vaga d'avui i de demà de CATAC. Per això volem parlar amb la delegada de CATAC CTS, amb Cinta Sarroca. Cinta, bon dia. Hola, bon dia. Per què l'ICS ha decidit finalment retirar la vostra vaga? Pues, segons ell, que no li hem comunicat. I bueno, això és mentira, perquè és una vaga que Treball molt ha acceptat, que està publicada al DOC i que s'han tret uns mínims ordenats per Treball. La comunicació a l'ICS no s'ha fet mai. En tot el que jo porto al sindicat, que és de quan treballo, i fa uns quants anys que treballo, mai hem comunicat una vaga a l'empresa, perquè nosaltres som administració pública. Som administració pública, les comunicacions són diferents que les laborals. Per tant, considerem que és una agressió a tots els treballadors i una pèrdua de dret de vaga dels treballadors. I així estem avui. Els treballadors confosos, perquè tot treballador que volia fer vaga en CATAC no la pot fer. Avui estan coberts perquè hi ha més sindicats que l'han convocat, però demà estem dient que paren compte perquè l'ICS de moment no me la reconeix. Estem lluitant perquè me la reconegui. O sigui que pot passar qualsevol cosa, però de moment no la reconeix. Per tant, avui sí que els vostres treballadors afiliats sí que podran fer vaga. Podran fer vaga, però molts no la faran perquè no me l'han reconegut a nosaltres. És una forma de bloquejar. El
medical de Catac a primària de Girona. Infermeria o enfermera? Soc infermer en el cas, però sobretot represento tots els estaments de primària. Bueno, explica'ns una mica com esteu a primària, no? Infermeria. Infermeria, ara primària, estem amb una sobrecàrrega de treball. Després de la pandèmia, sobretot, aquesta càrrega de treball va anar augmentant, sobretot ara abans de final d'any, doncs amb la grip, el Covid i tot això, ens trobàvem amb una atenció a la demanda aguda molt important, i actualment, com que se'ns demana que infermeria fem resolució d'aquest tipus de patologia, tota la persona que entrava per urgències, en molts dels casos acaba sent visitada per infermeria, que havia de resoldre el cas sense passar per urgències. I que esteu fent tasques que no us corresponien o que per les que no se us paga? Bueno, nosaltres creiem que no estem reconeguts perquè estem fent aquestes tasques, que ens diuen que tenim uns protocols, que nosaltres seguim, però creiem que en alguns casos aquestes coses haurien de ser vistes per metges, que haurien de fer el diagnòstic i el tractament correctament. Nosaltres creiem que no estem retribuïts, estem reclamant, entre altres coses, el nivell A1, perquè som graduats, i com a graduat haurien d'estar a l'A1, i a més tenim unes competències que s'estan, com ells diuen, les estan apurant al màxim, i nosaltres no tenim tan clar que aquestes competències siguin realment les nostres.